entendería que un profesional competente es aquel que aplica la receta preestablecida, es decir, que domina el instrumento y que entonces garantiza el éxito haciendo aplicación de un instrumento que porta previamente. Por el contrario, la racionalidad interpretativa entiende que un profesional competente es el que construye su buena forma de intervenir a partir de poder leer la realidad en la cual trabaja. Esto es, si no hay una receta, o si en todo caso las recetas no sirven para los casos particulares, ya que cada caso se comporta de manera casuística en sí mismo, el buen profesional es el que puede intervenir de manera diferenciada leyendo lo que cada mundo práctico está demandando y está diciendo desde su particularidad. La segunda categoría refiere a en qué se ancla en términos de tradición una y otra. Recuerden lo que veíamos de las tradiciones en el texto de Cristina Davini. En verdad la racionalidad técnica es bien de corte tecnicista y tiene también alguna raíz por el lado del academicismo, mientras que la racionalidad interpretativa está sostenida en estas tradiciones que el texto llama de corte hermenéutico y base socioantropológica. Finalmente, si anclamos en la psicología, la tercera categoría que estamos analizando, la racionalidad técnica es de corte conductista, mientras que la racionalidad interpretativa es de corte contextualista, este modo de concebir que estábamos viendo al momento de analizar las prácticas de aprender, en donde derivamos, si ustedes se acuerdan, el análisis de la concepción de alumno y de educabilidad desde el contextualismo. Estamos en la diapositiva 13. Esta intenta empezar a hacer la síntesis de lo que venimos conversando. Teorías y acciones, entonces, serían, desde este punto de vista, dos caras de una misma moneda. Es decir, no son caras opuestas de la moneda, no es una cara que aplica la otra cara de la moneda, sino dos caras de una misma moneda, que tienen que ver con el saber, con el conocimiento. Y entonces, de alguna manera necesitamos interpelarnos para corrernos de esta idea hegemónica que está seguramente enraizada en nuestros hábitos, de que la práctica es aplicación. Y entonces, desde ahí necesitamos reelaborar y ampliar nuestros propios marcos conceptuales y los marcos de interpretación en el trayecto de formación de los cuales participamos. Necesitamos construir significados de la experiencia para que la experiencia no sea algo que pasa velozmente por nosotros, sino que genera saber y aprendizaje. Y básicamente necesitamos no perder el trabajar en torno a las formas prácticas de acción, ni irnos al extremo de la mera interpretación, ¿no? Tampoco posicionarnos en ninguno de los dos extremos. En la diapositiva 14 están nuestras dos preguntas finales. ¿Qué se aprende en la teoría y qué se aprende en la práctica? Y cómo se aprende en la teoría y cómo se aprende en la práctica. Y estamos en la diapositiva 15 y en la anteúltima de nuestro teórico de hoy. Y lo que está sintetizando esta diapositiva y la siguiente son las notas características del conocimiento de la teoría y del conocimiento de la práctica. Cuando referimos al conocimiento de la teoría, estamos diciendo que la investigación es la que expresa y donde se origina este tipo de conocimiento, que tiene naturaleza descriptiva o explicativa o predictiva o interpretativa o crítica, pero que siempre se orienta a la búsqueda de una verdad. Y que como tal es un conocimiento explicitable, articulado, organizado, que tiene una propia lógica y que depende de esa lógica de cada campo del saber. Y que tiene una expresión fundamental en torno a la pregunta del saber qué. Ahora estamos en la diapositiva 16. El conocimiento de la práctica se expresa y se origina en el conocimiento práctico profesional, o sea, en la práctica misma. Es de corte propositivo y se orienta a la acción, pero es un conocimiento, y atención con esto, tácito, poco articulado, poco organizado, con una lógica particular diferente a la lógica teórica, y entonces es como bastante difícil explayarse acerca del conocimiento práctico por esta naturaleza desarticulada.
que tiene en sí mismo. Se expresa fundamentalmente con la forma del saber cómo, el saber cómo, pero traducido en qué hago y cómo lo hago, pero volviendo a esa idea de praxis, la cual casi arrancamos hoy, ese hacer supone un hacer algo, pero con un fin moralmente ético. La diapositiva 17 nos vuelve a plantear entonces dos preguntas. ¿Hay que formar profesionales con conocimiento de la teoría tanto como con conocimiento de la práctica? Y en ese caso, ¿cómo se forman en una institución educativa profesionales para la práctica? Estas dos preguntas van a tener una respuesta muy fuerte en el texto de John, que vamos a empezar a ver a partir de nuestra clase que viene, y John además nos va a dar algunas pistas respecto a cómo resolver en lo práctico las respuestas a estas preguntas. En la diapositiva 18 estamos nosotros, ya nos conocen, y en la diapositiva 19 les proponemos dos tareas para trabajar con el relato en los pasillos que van a encontrar allí en Más Campus, dentro de los materiales para trabajar en clase, en ese apartado. Lo que les sugerimos aquí es que lean el relato. Se trata de un diálogo entre dos estudiantes de profesorado, y en ese diálogo los personajes asumen posiciones. Habrá que ver si las posiciones son así como únicas o hay en el discurso de cada una de ellas por momentos posiciones mezcladas, y entonces les diríamos que recorran estas 5 categorías para analizar el discurso de los estudiantes: la concepción de práctica, la concepción de realidad, cómo caracterizan a los problemas de la práctica, cómo se avienen a la resolución de los problemas de la práctica y qué vinculación aparece en la relación práctica-aprendizaje. Y que busquen dentro, como segunda tarea, que busquen dentro del relato que muestra el caso, ejemplos que muestren las diferentes posiciones respecto a esto: práctica, realidad, problemas de la práctica, resolución de los problemas y relación entre práctica y aprendizaje. Bueno, nos vamos a ver el próximo miércoles y los dejamos a través del Más Campus conectados.